Hola, me llamo Emilio y voy a presentar cómo introducir símbolos con más de un atributo en una especificación Bison. Básicamente aprenderemos a definir y a asociar más de un atributo, o un atributo múltiple o compuesto, a un símbolo terminal o no terminal en una gramática escrita en Bison. Aprenderemos a asignar valores a cada uno de estos atributos y a referenciar para usar su valor en las acciones semánticas. El contenido va a ser una pequeña introducción, posteriormente veremos cómo definir los atributos compuestos, seguidamente pasaremos a ver cómo asignar y referenciar esos atributos compuestos y finalizaremos la presentación con un breve ejemplo. Cuando es necesario, debido a la especificación semántica, asociar más de un atributo al mismo símbolo, sea terminal o no terminal, nos encontramos con un problema. Bison solo permite asociar un atributo a los símbolos terminales mediante el tanto por cien token y el tipo del atributo. De igual forma, Bison solo permite asociar un atributo a los símbolos no terminales mediante el tanto por cien type y el tipo correspondiente. En cambio, muchas gramáticas requieren que asociemos más de un valor semántico al mismo símbolo. ¿Cómo podemos hacer esto en Bison? Para resolver este problema podemos definir atributos compuestos. Lo primero que haremos será crear una estructura que contenga todos los tipos necesarios para los valores que queremos almacenar. Esta estructura la podemos guardar en un fichero auxiliar o incluso introducir en la propia especificación Bison. Hay que tener en cuenta que esta estructura deberá también incorporarse a la especificación Flex si estamos utilizando Flex para el desarrollo del analizador léxico. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde podemos observar que hemos definido un nuevo tipo, esto está escrito en C, que contiene dos miembros, uno de tipo entero y uno de tipo real. Vemos que a este tipo lo hemos llamado expresión. De esta forma seremos capaces de almacenar dos valores semánticos al mismo tiempo y asociárselos al mismo símbolo, uno entero y uno real. Pero esto no es suficiente. Además, habrá que incluir en el tanto por cien union el tipo de esta estructura y posteriormente tendremos que asociar a cada uno de los símbolos que vayan a tener esos dos valores este miembro de la tanto por cien union. Aquí podemos ver en este ejemplo, destacado en más oscuro, cómo hemos definido un nuevo miembro en la union del tipo expresión, la estructura que acabamos de definir. Posteriormente, si quisiéramos, por ejemplo, al no terminal asociarle estos dos atributos, bastará con el tanto por cien type, el tipo que acabamos de añadir a la estructura, el ati_expre, y a continuación poner el nombre del no terminal. De esta forma, a partir de este momento, el no terminal tendrá dos atributos asociados, los dos que hemos definido en la estructura. ¿Cómo podemos asignar valores y referenciar estos atributos compuestos? Pues seguiremos utilizando la notación tanto por cien, $$ o $n, en el caso de que sean símbolos del lado derecho, pero habrá que tener en cuenta que ahora no se trata de tipos simples, sino de tipos compuestos, en concreto de estructuras. Por lo tanto, habrá que utilizar un punto seguido del nombre del miembro de la estructura a la que queremos acceder, es decir, del nombre del atributo al que queremos acceder. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo ahora el atributo hemos dicho que el símbolo tenía dos atributos, el tipo y el valor, y aquí podemos ver cómo accedemos al punto tipo del no terminal del lado izquierdo para que tome un valor. En concreto va a ser el atributo punto tipo del primer símbolo del lado derecho. Lo único que ha cambiado al introducir estos tipos compuestos es que ahora es necesario añadir un punto seguido del nombre del atributo al que queremos acceder. Vamos a ver esto mismo, pero con un ejemplo real programado en Bison. Aquí tenemos una estructura definida en la que podemos observar cómo tenemos un tipo, en este caso es un puntero a char, una cadena, y un valor entero. Tenemos una especificación sintáctica en la que queremos incorporar estos dos atributos a los símbolos de la gramática. Lo primero que hay que hacer es importar esta estructura. Para ello, el fichero se llama estructuras.h, lo vamos a añadir en la cabecera de la especificación Bison. Ya lo hemos incorporado.
El siguiente paso consistía en añadir un nuevo miembro a la union. En este caso, el tipo se llama atributos2. Y le damos un nombre. En este caso lo voy a llamar valor. A partir de este momento podemos asociar estos dos atributos, el atributo tipo y el atributo valor, a cualquiera de los símbolos de la gramática. Bueno, en lugar de valor, como estoy viendo que va a colapsarse con el anterior, aquí tenemos preparado este mismo ejemplo en el que ya lo hemos completado y le hemos dado el nombre t-tipos. Vamos a dar el mismo nombre aquí. Y ahora solo faltaría asociar este nuevo tipo de la union a cualquier símbolo de la gramática. Por ejemplo, podemos asociárselo al no terminal e. De tipos. ¿Cómo accedemos a estos distintos valores que puede tener este símbolo? Pues con la notación $$ accedemos al no terminal del lado izquierdo, pero en este caso añadiendo el atributo concreto al que queremos hacer, porque ahora hay más de un atributo. En este caso, el atributo valor. Lo mismo para el resto de símbolos. Y lo mismo podríamos hacer para el otro atributo. Aquí tenemos, como acabo de enseñar, este mismo ejemplo ya completado. Hemos incluido la estructura, hemos añadido la union, le hemos llamado t-tipos, y aquí podemos ver cómo no solo accedemos al valor, sino podemos hacer perfectamente también al otro atributo. Es decir, ahora mismo el símbolo no terminal e tiene dos atributos, un atributo punto tipo y un atributo punto valor, y podemos acceder a los dos de igual forma. Antes de grabar el fichero sintáctico vamos a ver cómo funcionaba originalmente, por eso no lo he guardado todavía. Compilamos y pasamos esta pequeña calculadora con un ejemplo. Aquí podemos ver cómo hemos reconocido esta expresión y el resultado que nos da es un 31. Ahora sí vamos a guardar este fichero, lo vamos a llamar sintáctico.i, sustituyendo el anterior. Ahora lo que podemos observar es que además del valor de la expresión vamos a almacenar un tipo que no es más que una cadena y el atributo se está pasando entre los distintos símbolos de la gramática. Volvemos a compilar y ejecutamos con el mismo ejemplo anterior y podemos observar cómo ahora nos aparece una nueva acción semántica que imprime el valor del tipo. Esto lo hemos hecho aquí abajo. Aquí hemos pasado el valor y aquí arriba estamos imprimiendo esto de aquí arriba. Bien, hemos visto cómo es posible asociar más de un atributo al mismo símbolo de la gramática, sea terminal o no terminal, sin más que definir una estructura, añadir un nuevo miembro a la union del tipo de esa estructura y posteriormente podremos acceder a esos atributos a través de la notación $$, $n, pero eso sí, añadiéndole un punto más el nombre del atributo al que queremos acceder.